que hoy es Turquía. Habíamos ya tocado Éfeso, seguimos con Esmirna. Hoy vamos a hablar de Pérgamo. Sergio el sábado pasado habló de Sardis, así que me ahorró una iglesia, aunque te falta una parte B ahí, ¿no? Bueno, hay algunas imágenes que les di a Lu para pasar. Hay una que dice mapa, si podés poner esa primero, para ubicarnos. Todos tenemos igual mapitas y tenemos la Biblia en papel. Ahí está. Bueno, habíamos dicho que, ¿se acuerdan que era como una herradura invertida? Y que el mensaje a las iglesias iba desde Éfeso y seguía esa herradura. Iba hacia el norte y después iba a bajar. Vimos Éfeso, Esmirna, y ahora vemos Pérgamo allí. Más o menos eran 70 kilómetros de Esmirna, y ya no era una ciudad portuaria como eran las otras dos. Éfeso tenía igual un poquito más de distancia hacia la costa, pero tenía acceso a ella. Esmirna también, eran lugares muy prósperos, pero Pérgamo dependía un poco más de esas dos ciudades portuarias, y era una ciudad que estaba construida hacia una elevación. Tenía una acrópolis, es decir, un lugar alto dedicado a dioses. 300 metros más o menos de altitud estaban construidos. Parezco a un gobernante, ¿no? Que tenemos. 300 metros de altura estaban los templos. Ahí seguí con las fotitos. A ver. Bueno, ahí está. Esa es la Acrópolis. Fíjense, de aquel lado, allá ven un templo grandísimo. Ese era el templo a Zeus Soter, ¿sí? Soter, la palabra Soter significa salvador. Se imaginan ya con ese nombre qué sufrirían los cristianos, ¿no? Pero era grandísimo, se conserva todavía la entrada de ese lugar. Fíjate, Lucy, está la maqueta, por allí hay una, bien. Eso se conserva, esa es una maqueta, pero está en Berlín. La entrada al templo ahí en Pérgamo se llevó, todas las cosas que se excavaron se las llevó Alemania. Después de la guerra, parte se la llevó la Unión Soviética y después la devolvieron, así que esa parte quedó conservada. Ustedes ven, por ejemplo, que tienen inscripciones en relieve, ¿ven? Bueno, esa era la guerra de los dioses contra los gigantes. Los que saben un poco de mitología saben de eso. Y todas esas escalinatas, arriba de todo estaba el altar a Zeus Soter, ¿sí? Ahí se sacrificaban animales. No era el único lugar, recuerden que había otras dos acrópolis muy importantes. ¿Cuáles eran? Una la vimos ya. Éfeso era una y la otra era Corinto, ¿se acuerdan? Pablo habla mucho de los sacrificados a los ídolos en Corinto, porque también existía estas prácticas. A ver, alguna otra fotiña de por ahí. La que está al lado, esa. Ahí está el templo, la réplica, esa era la entrada y está visto de arriba. Era una de las obras más importantes del Asia, y aparte por la altura, ¿sí? 300 metros sobre los valles de esa ciudad era realmente imponente, ¿no? Seguimos, así no perdemos mucho tiempo. ¿Alguna otra foto por allí? Sí, pon esa. Ahí está. Bueno, ven que ahí hay como una bajadita, ya eso era como un anfiteatro, ¿sí? Allá abajo. Esto es realmente lo que queda hoy. Y ven que allá en el valle está toda la ciudad. ¿Se dan cuenta? Bueno, así como se ve ahora, era también, obviamente, había menos
menos casas en el valle, pero era así la ciudad y todos los adoradores siempre tenían que subir a la Acrópolis 300 metros a adorar a sus dioses. ¿Seguimos? No, esa que, a ver, esa que tenía. Bueno, ahí está, fíjense, esto se ve una captura desde afuera, lo que queda, ven que está en un lugar muy alto, imagínense lo imponente que eso sería, y arriba de eso está la maqueta, sería ahí en el centro, está el templo de Zeus, y después tienen, fíjense, el palacio allá arriba, también estaba el templo de Atenas. La biblioteca era la segunda después de la mayor biblioteca para la época que estaba, ¿se acuerdan en dónde? En Alejandría. Bueno, la competencia era justamente la biblioteca de acá de Pérgamo. Hay una historia bastante importante de por qué Pérgamo significa ciudadela, pero de ese término sale la palabra de pergamino. Antiguamente, ¿dónde se escribía? No. Papiros, ¿sí? ¿El papiro cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Con juncos traídos de Egipto, se les sacaba el centro, se cortaban finitos, se ponían, se prensaba, se hacía un proceso y sobre eso se escribía mucho tiempo, ¿sí? Acá hubo un cepo, nosotros tenemos esa palabra, pero ya existió antes. Como estos querían igualar a Alejandría, uno de los gobernadores se quiso llevar al bibliotecario de Alejandría para llevárselo ahí, se enteró el gobernador de turno, lo metió preso y encima le embargó todas las exportaciones de juncos o de papiros para Pérgamo. Fíjense, ¿no? Ya habían ahí bloqueos. O astucia, que empezaron a crear, ¿qué cosas? Los pergaminos. ¿Cómo se hacían los pergaminos? Con pieles de animales, mayormente cabras, ovejas, se preparaban, se estiraban, se le hacía un proceso y entonces con el tiempo, ¿qué pasó? Reemplazó al papiro porque duraba mucho más, se podía escribir de un lado y del otro y además si lo que se escribía en algún momento ya no servía, se sometía a un proceso, vamos a decir, de lijado y se podía volver a utilizar, ¿sí? Así que fíjense cómo el bloqueo hizo que surgiera algo nuevo, ¿no? Tenía aproximadamente 200.000 rollos esta biblioteca, para la época era importantísimo, o sea que era un centro también del saber, de la cultura. Y tenemos también, a ver si está, bueno, ahí está el teatro, el templo de Dionisio y la ágora, bueno, no está acá, pero estaba también el templo, a ver si lo tengo acá y lo anoté, de Esculapio. No está Esculapio. Nombre para si alguno tiene un hijito, pongan. ¿Quién era Esculapio? El dios de la medicina, ¿sí? Esculapio. El simbolismo, una serpiente. Eso pasó, la farmacéutica creo que tiene el símbolo de serpiente, la veterinaria también tiene una serpiente como símbolo de medicina. Así que más o menos también había al culto al César, había en otros lugares, acá era muy importante. Esta era la capital administrativa de toda Asia Menor, ¿sí? Y por eso también había un procónsul romano. Con la foto creo que terminamos ya, ¿no, Lu? Pon el videíto y ya estamos como para cerrar. En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la... En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña a 26 kilómetros del mar Egeo.
A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100.000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la guerra greco-turca, en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio, y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo. Bueno, cortito. Les digo que elegir un video es complicadísimo, porque hay tanto, pero el problema es que no tenemos tiempo y también algunos se van por las ramas, ¿no? Pero más o menos para que tengan un pantallazo de lo que fue en el tiempo de Juan, estamos hablando del 90, 90 y pico, ¿sí? Después de Cristo, y lo que soy también. Quiero decirles que hay una obra social que se llama Galeno, ¿sí? Galeno fue uno de los discípulos que estudió en esta escuela de medicina, ¿sí? Que fue un médico de la época importante para Roma, ¿sí? Pero lógicamente la medicina se mezclaba también con superstición. Por ejemplo, una de las prácticas que ellos tenían era que para adquirir, digamos así, poderes de sanación, tenías que dormir una noche en el templo con culebras encima, ¿no? Es interesante, ¿no? Te tiraban en el piso, culebritas alrededor, y esa es como que te impartía una cosa así como sanadora, así un poder sanador. O sea que no era que eran tampoco que se basaban, mezclaban todas las cosas. Así que en ese contexto está esta comunidad cristiana. Vamos a leer rápidamente el mensaje a esta carta. Entonces es Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Al ángel de la iglesia en Pérgamo. Me había confundido ahí. Acuérdense, ese ángel era el pastor, diácono, obispo, ¿sí? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, interesante mensaje. Siempre, a veces me vuelvo repetitivo, ¿no? Y a veces le digo a mi mujer, me parece que estoy repitiendo mucho las cosas y a veces no sé si lo fue en la clase el domingo o fue en el mensaje, pero bueno. El mensaje siempre apocalíptico
más del 80% de lo que nosotros leemos es simbólico o figurado, ¿sí? Muy pocas cosas hay que interpretarlas directamente de forma literal. Y este libro ha sido uno de los más interpretados a lo largo de la historia cristiana, ¿no? Carballosa dice, por ejemplo, que hay 7 escuelas de interpretación de esto. Yo creo que a esta altura se quedó corto igual, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que hay un mensaje independientemente de las figuras o de las cosas que podamos no entender, porque además el Señor, cuando da este mensaje, sin duda nunca deja de lado la cultura y las prácticas de la época, ¿sí? La comunidad a la que se le mandaba. Eran cosas que muchas veces solo ellos podían entender, ¿no? Y que nosotros podemos especular con algunas cosas, pero que realmente, hermanos, las vamos a conocer cuando estemos allá, la plenitud de lo que significa su palabra. Y aún así hay misterios que quizás nunca sepamos, porque los misterios a quién pertenecen, a Dios. Porque su mente es una mente soberana e infinita, no podemos nosotros comprender a Dios. Ahora sí podemos sacar obviamente enseñanzas acá, y lo primero que dice, recuerden que el Señor siempre se manifiesta en cada iglesia con un preámbulo distinto, ¿sí? Acá Él dice que, ¿quién es el que habla? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es lo que siempre se grafica como esa espada, pero no siempre significa estrictamente eso. Por ejemplo, yo les dije que Pérgamo era la capital de lo que sería Asia Menor, y ahí estaba el procónsul, ¿sí? Había algo, por ejemplo, que los gobernadores tenían y se dividían en 2 clases. Esto es importante. Los que tenían el ius gladi, gladi viene o gladius de la espada, ¿sí? La espada de 2 filos, la figura es sacada de la espada romana, ¿sí? De ahí viene la gladius romana. El ius gladi era el derecho de la espada, se llamaba. Y los gobernadores romanos la poseían si tenían la autoridad dada por Roma, por ejemplo, en este caso en Pérgamo, el procónsul. ¿Qué significaba el derecho de la espada? Bueno, tenían el poder de la vida o de la muerte, ¿sí? Tenían esa atribución. Y por eso la podían incluso ejercer en el lugar y en el momento que el procónsul dictara. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Cuando se dirige a esta iglesia, el Señor mismo dice, yo tengo la espada aguda de 2 filos. La verdadera espada de justicia, la que dictamina la vida o la muerte, la tengo yo, dice el Señor, por sobre cualquier autoridad humana que esté sobre ustedes, ¿sí? Entonces, nosotros a veces leemos al pasar, pero ya era para la mente de estos cristianos que sin duda también estaban sometidos a cierta persecución o a vituperios o a riesgo de muerte, decir que Cristo está por sobre todas las cosas y que la espada verdadera la tiene Él, ya es un motivo ¿no? de gozo y de saber que no estamos a la deriva, que el soberano está con nosotros. Ahora es importante lo que dice después, porque dice, yo conozco, ¿no? Yo conozco tus obras. Esto también se repite en las cartas, ¿no? Sergio hablaba también el sábado de esto, de que como el Señor conoce todo de nosotros, aún las cosas que nosotros ignoramos de nosotros mismos, ¿no? Él las conoce. Conoce las obras, conoce dónde moras, dice. Y era un lugar lindo, lo que dice el Señor Jesús ahí, donde mora quién. Vaya lugar donde estaban los cristianos puestos, ¿no?
porque no hay otro lugar que se repita en el mensaje a las iglesias que les diga esto. Ustedes están, ¿saben dónde? Donde mora Satanás. Ahora, ¿por qué diría esto el Señor Jesús? Bueno, quizá era porque era un centro capital administrativo de Asia. Algunos dicen que era porque estaba el altar de Zeus, que era imponente, ¿no? Tenía como 13 metros de altura. Humeaba todos los días porque habían sacrificios allí. Algunos dicen que porque como estaba Asclepio, que era el dios de la ciencia, de la medicina, y su símbolo eran serpientes y habían prácticas con eso, la serpiente no es un símbolo muy lindo, ¿no? Para el cristianismo, la serpiente antigua, ¿a quién se llama? A Satanás, ¿no? Y también quizá tenían que ver, dice algunos, porque eran el centro también de culto al emperador, y allí siempre el saludo era que el emperador era el Señor, ¿sí? El César es Señor, así tenías que saludar y así tenías que reconocer. Y bueno, y los cristianos no podían decir, porque ¿quién es el Señor? Jesucristo, ¿no? Y muchos padecieron justamente por eso, por no decir César es Señor, ¿sí? Así que muy posiblemente o sea una de estas o sean todas, ¿sí? Porque todo esto no es nada de la luz, todo es de las tinieblas. Lo que fuera que sea, era un lugar bastante rudo para ser cristiano, bastante difícil. Y me venía también esto a la mente, decir, si bien Satanás, el Señor, cuando lo manda, ¿no?, a la tierra, cuando lo tienta al Señor Jesús, le dice, todo esto me fue dado, ¿no? Si bien Satanás está con sus legiones, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no? Sus huestes están allí. Hay lugares donde parecería ser que el enemigo se siente más cómodo, ¿no? También lo vemos a esto en el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan? Le rogaron que no los quite de ese lugar, lo que significaba que estaban los demonios cómodos ahí, no solo en la persona, sino cuando Jesús, ellos saben que los va a sacar de ahí, le imploran que no los saque de esa región, incluso, ¿no? Y es interesante notar esto porque se notaba que había una influencia oscura en el lugar. ¿A Jesús lo aceptaron después del milagro? ¿Eh? Andate, ¿no? Le dijeron al Señor Jesús. Después vemos cómo ese endemoniado gadareno que quiere seguir a Jesús, Jesús le dice, no. Impresionante esa negativa también, ¿no? De alguien que lo quería seguir. Andá y da testimonio a tu casa de lo que Dios hizo contigo. No fue solo a su casa, dice este endemoniado, exdemoniado. ¿A dónde fue? A Decápolis, o sea, una región con 10 ciudades. Predicó en todo Decápolis. Tal es así que cuando regresa el Señor Jesús ya no lo echan. Ahora lo quieren escuchar. ¿Sí? Lo que hace el Señor, el poder transformador, ¿no? Pero también me llama la atención esto, decir, hoy también pasa esto, ¿eh? El enemigo se siente a gusto en distintos lugares, pueden ser regiones geográficas, países, provincias, ciudades o lugares dentro de tu ciudad. Lugares donde, o barrios, ¿no? Hay lugares muy difíciles donde llevar el evangelio, hay ocultismo, hay lo que se llama magia negra, macumba, un montón de cosas. Ahí están más cómodos los demonios, ahí mora Satanás, ¿no? Y a veces se ve esto, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que haya tanto rivalismo, si cabe la expresión, contra el mensaje de la palabra, o que haya barrios más difíciles para evangelizar? Es porque Satanás está cómodo ahí, ¿no? Y va a oponer resistencia. Bueno, allí estaban estos cristianos, pero hay algo notable acá, dice, ¿retienes qué? En ese trono de Satanás, retienes mi nombre. Era una iglesia fiel. Era una iglesia fiel. Y dice, no has negado mi fe. Y esto también me
Me hace pensar, ¿no?, en cuántas veces en la libertad que tenemos y de poder hablar de Cristo no hablamos, ¿no? O por vergüenza o por lo que sea, ¿no? A nadie nos va a decapitar hoy por hablar de Cristo. Hay países donde tristemente sí, pero decía yo el fidelómetro, o como se llame, de si hay alguna medición de nuestra fe hoy. ¿Cómo se mediría? ¿Cómo está? ¿No? Al lado de estos hermanos creo que yo me sentiría en falta, ¿no? Y dice, ni aún negaste mi fe, ¿en qué? En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y otra vez repite, donde mora Satanás. No hay mucha información de este hombre, se cree que fue uno de los pastores de esa iglesia y de acuerdo a Tertuliano se cree que murió cocinado a fuego lento dentro de un búfalo de bronce, por no negar a Jesús. Y ahí en el video decía que fue en tiempos de Nerón, en realidad se sabe o se cree que fue en tiempos de Domiciano, ¿sí? Domiciano fue el que metió a Juan, lo mandó a la isla de Patmos, ¿no? Y fue uno de los desgraciados también, junto con Nerón, que iniciaron los que se llaman las persecuciones generales de la iglesia. Fue la segunda gran persecución general fue a manos de este hombre. Así que su fidelidad al Señor era firme, era fiel, eran fieles. No se movían así nomás por cualquier cosa, o sea, podían dar su vida por su Señor. Eran cristianos que realmente vivían la fe de una forma valerosa, valiente. Y uno cuando lee estas cosas y sabe un poco de historia cristiana y analiza cuántos han dado su vida, ¿no?, por Cristo, incluso lo que hoy gozamos, que es tener la palabra de Dios con nosotros, ¿no? Cuántos sufrieron por eso, por transcribirla nada más, por llevarla de un lugar a otro, ¿no? A riesgo de sus vidas, y cuántos murieron por eso. Y lo hicieron por amor al Señor y por saber que había un legado después de ellos, ¿no?, que iba a ser importante. Y qué bueno que tengamos también en cuenta esto, no para clavarnos puñales, no para eso, sino para considerar, sí, de que, como dice la palabra, no teniendo gran nube de testigos, que nosotros podamos seguir a Jesús. La gran nube de testigos eran los que por la fe hicieron un montón de cosas. Y por la fe, dice, algunos fueron aserrados. Se cree que hacía referencia a Isaías, ¿no?, al profeta. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestra fe? ¿La compartimos en nuestro lugar de trabajo? ¿La callamos? O sea, ¿saben nuestros vecinos que somos cristianos? ¿Sabe el almacenero? ¿Saben los que estamos alrededor qué es lo que somos? ¿O ocultamos? ¿No? O no decimos, o nos mezclamos, o pasamos desapercibidos. Bueno, si era algo que estos cristianos no eran eso que muchas veces soy, ¿no? Que muchas veces caigo en ese error. La fidelidad al Señor ante todo. Ahora fíjense, porque alguno podría decir, bueno, si tienen esto, ya está, ¿no? Ya está, la iglesia, con esta iglesia me congrego acá y listo, y vamos para adelante, y bueno, y cualquier error que pueda haber se subsana si la fidelidad y la entereza son suficientes. Pero, ¿qué dice después? El 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Y acá no dice tengo unas pequeñas cosas contra ti. No, dice pocas, no es lo mismo pequeñas que pocas, ¿sí? Hablábamos el domingo que no existen los pecados veniales, ¿no? El pecado es pecado y la paga del pecado
es muerte. Es decir, el pecado no es infértil, ¿sí? Siempre engendra algo y por lo general genera oscuridad y genera muerte, genera separación. Y dice pocas cosas, pero eso no significaba que no eran cosas importantes. Muchas veces las pocas cosas terminan destruyendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el pasaje que las zorras pequeñas, ¿no? Controlar las zorras pequeñas porque esas echan a perder. Ahora, seguimos adelante. ¿Cuáles eran estas pocas cosas? Bueno, al parecer eran dos, ¿no? Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Importante estos dos verbos, dice, tienes y retienen. No es lo mismo tampoco, ¿no? Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué? Fornicación. ¿Se acuerdan quién era Balán y Balac? ¿Se acuerdan que Balac le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel? ¿Sí? Y que obviamente había un rédito importante, ¿no? Y ojo, no era un profeta del Señor, ¿eh? Era un profeta, representaba a todos los dioses o los que había allí, pero Dios se le manifiesta a este hombre y ¿qué le dice? Vos vas a decir lo que yo te diga. Y las 3 veces que lo lleva a distintos lugares a ver el pueblo y a maldecir, ¿qué hace? Todo lo contrario, ¿no? Bueno, este fue el que le habló la mula, ¿no? Que no quería ir, le pegaba a la mula y la mula. Yo me imagino esa imagen, ¿no? ¿Qué haces que me pegas? Un infarto, a mí me da un infarto si me habla. Pero era porque el animalejo veía al ángel del Señor y este profeta no. Porque tenía malas intenciones, obviamente. Como no pudo maldecir al pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan la historia? Marita no pudo maldecir al pueblo porque Dios le puso bendición en vez de maldición. Se perdió la plata, parece ser. ¿Qué hizo entonces? Les dio un consejillo. Le dijo, ¿sabés qué? Vos tenés mujeres lindas en tu pueblo, metelas, infiltralas y que los hombres de Israel cometan fornicación. Así pasó. Y recibió obviamente un rédito económico por eso. Está bien, no dijo maldición, pero les dio un consejo, porque conocían que pervirtiendo al pueblo, ¿Dios se iba a poner contento? No. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Empezaron a tener relaciones con esas mujeres, adoraron a los ídolos de esas mujeres y murió mucha gente. Yo lo anoté acá, a ver cuántos habían sido. 24.000, ahí dice Números 25:9, ¿no? 24.000. Eso termina cuando uno de los sacerdotes, ¿se acuerdan? Le clava y traspasa con una lanza a los dos que estaban fornicando y ahí se termina la mortandad. Pero básicamente fíjense cómo trae una historia de tanto tiempo atrás, ¿no? No era que existía Balac en esa época, ¿se entienden? Es una figura de lo que dice, estás teniendo en la iglesia personas que retienen, o sea, se aferran a esto. ¿Qué podría estar pasando acá con estas personas? Bueno, toleraban ciertos pecaditos que para ellos eran quizás pecadillos o pecaditos veniales o lo que sea que fuera que dijeran, pero que para Dios era una abominación. ¿Sí? Recuerden que Pablo les dice de todo lo que en la carnicería haya, que hagan. Compren, coman, no pregunten nada. ¿Sí? ¿Por qué? Motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas de las carnes, ¿qué era?
sacrificada en esos altares paganos, ¿sí? Ahora, lo que no está avalado es que ellos comieran esa carne en esos altares. Eso sí no podían hacer, no podían, dice, no podés comer de la mesa de los ídolos y después participar de la mesa del Señor. ¿Qué hacían estos? Bueno, decían que eso no era gran cosa, que lo podían hacer, ¿sí? Es decir, querían transar con el mundo posiblemente para no ser perseguidos. Y después avalaban, ¿saben qué? La fornicación. ¿Qué es la fornicación? Bueno, son las relaciones sexuales fuera de lo que es el matrimonio, ¿sí? Acuérdense que habían prostitutas sagradas, entre comillas, que cuando uno accedía a eso, bueno, podía estar en contacto con los dioses supremos, y eso para ellos era una práctica normal, pero para Dios no. Para Dios eso es fornicación. Pablo habla mucho de esto en Corinto porque ahí estaba el templo de Artemisa, que era donde mayormente se practicaba esto. Pero lo mismo, estos que estaban en la iglesia que decían, no, esto no es tan así. Empezaba la doctrina gnóstica de lo que pasaba en el cuerpo no contaminaba el espíritu, entonces es una necesidad biológica a satisfacer, como comer o beber, ¿no? Y eso. Hay un pasaje que yo anoté para complementar con esto, a ver si lo buscamos. Primera Corintios, a ver Luz, si lo tenés ahí. Primera Corintios 6:13, o el que lo tiene lo lee. Vamos a leer desde el 12. Primera Corintios 6:12. El 13. Bien, y el 14. Perfecto, bueno, el contexto de esto es justamente esto que venimos hablando. Las viandas para el... Eso era un dicho popular de la época, ¿sí? Decir, estas son necesidades biológicas, son cosas del cuerpo, como comer, como beber. Y Pablo utiliza esa frase que ellos decían, le dice, a lo uno y a lo otro Dios lo va a destruir, ¿sí? Y el cuerpo, nosotros al ser templo del Espíritu Santo, todo lo que se hace contra el cuerpo, por ende, contrista al Espíritu Santo, ¿sí? Y la fornicación justamente es un atentado al cuerpo, no solamente un atentado al Espíritu Santo, por ser templo del Espíritu Santo, sino también al cuerpo con enfermedades y un montón de cosas que suceden. Así que esto era totalmente... Acuérdense, también habíamos visto el primer concilio de Jerusalén, el mensaje, ¿se acuerdan cuál era? Abstenerse a los gentiles de qué? De ahogado, ¿se acuerdan? De sangre y de fornicación. ¿Sí? O sea que era algo escrito, apostólico, que salió incluso de la misma sede, no tenían ningún tipo de excusa para avalar estas prácticas. Sin embargo, vos retenés dentro tuyo a personas que retienen esto. ¿Qué más? El 15, y vamos terminando. También tienes a los que retienen la doctrina de quién? Los nicolaitas. ¿Cómo sigue después? La que yo aborrezco. ¿Sí? Se habla mucho de esto, la mía, dice Adrián. ¿Sabés que algunos dicen que sale justamente de Nicolás, el que fue uno de los diáconos que se eligen ahí en la primera iglesia, ¿se acuerdan? En realidad está refutado eso, pero bueno, quedó en el colectivo, así como se dice,
de que este Nicolás, que era un diácono, se desvirtuó, apostató y generó después esta secta nicolaítica, que básicamente podían ser precursores gnósticos y no solo tener doctrinas erróneas en cuanto a Cristo, ¿sí? Decir que Cristo era solo una imagen, que no era un cuerpo físico, por eso después Juan habla lo que vimos, palpamos y oímos, ¿no? Para notar de que Cristo era un cuerpo humano, no era solo una deidad y había una figura como si fuese humana, ¿sí? Pero también se cree que son los que imponen a la larga toda la jerarquía eclesiástica, ¿eh? Todo lo de la supremacía de una estructura piramidal que hoy vemos en la iglesia oficial, ¿no? Y entonces el culto y la veneración al saber, a un lugar donde hay que acceder y que vos estás desde abajo tratando de escalar, y bueno, y tantas cosas que obviamente también consideraban como el cuerpo no afectaba al espíritu, que junto con estos que tenían la doctrina de Balaam, estaban ahí codo a codo, digamos, ¿sí? Algunos titulan a esta iglesia como la iglesia tolerante, ¿eh? No tolerante de que toleraba a su hermano y que era amoroso con su hermano, no, toleraba lo que Dios aborrece. Tolera lo que Dios aborrece. Y esto es terrible porque esto termina siempre en degradación moral y destrucción. Y esto también nos lleva a pensar a nosotros qué cosa tienes o retienes. Porque, ojo, el tener significa que está ahí, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo serían los mensajes de la plataforma? No serían para nada, ¿no?, agudos, ¿no? Sería quizá algún evangelio un tanto no confrontativo. Hoy escuchamos algunas cosas así, no se habla de pecado desde las plataformas, no se habla de muerte, de juicio, ¿no? Hasta ni sangre, se nombra la palabra sangre, que habla de la sangre de Cristo. Y bueno, lo que pasaba ahí era que justamente había tolerancia. Obviamente no podía haber disciplina si no había enseñanza de lo que Dios aborrecía. Y estaba ahí. Y como un cáncer con células cancerígenas, eso tenía riesgo de contaminar a toda la iglesia, ¿no? ¿Qué albergamos nosotros ahora sí, hacerlo individual, ¿no? ¿Qué tenemos para eliminar o qué retenemos? Porque hay cosas que no queremos dejar, ¿no? Que a veces nos quejamos que las tenemos, pero nos aferramos a esas cosas. No seamos tolerantes con el pecado, ni a nivel congregacional, ni mucho menos en lo individual como hijos de Dios, ni familiar, ni familiar. A veces toleramos cosas en nuestros hijos, ¿no? Porque son nuestros hijos. Pero si es pecado, ¿no? Y hay que corregir. Que Dios nos dé la luz para poder mirarnos, para poder hacer introspección y para poder erradicar, porque esto hay que erradicarlo, ¿no? Acá no hay gradualismo. Esto acá hay que cortar y sacar, porque esto trae muerte, ¿sí? Trae separación. ¿Qué dice el Señor? El 16. Arrepiéntete. Arrepentirse es dar vuelta 180 grados y cambiar de dirección. No es solo la confesión. Nosotros confesamos mucho, muchas veces, y nos arrepentimos poco. ¿Se entiende lo que digo? Confesamos mucho porque sabemos que es pecado, pero no nos arrepentimos. Al otro día tenemos que volver a confesar lo mismo. Bueno, esta palabra es confesar que está mal, o sea, decir lo mismo que Dios dice de ese pecado, pero da vuelta, andá para el otro lado, no cometas más. Discipliná a estos hermanos, o exhortalos a que cambien, o en la iglesia primitiva era expulsión. ¿Sí? Como dijo Pablo, saquen al perverso, bueno, lo mismo pasaba aquí. Eso tenían que ser, eso era la muestra de arrepentimiento que tenían que mostrar. Si no se arrepentían, ¿qué dice ahí?
Vendré a ti tarde, en algún momento, pronto. El pecado para Dios es abominación, y si bien Él tiene misericordia de nosotros, el pecado hay que sacarlo, ¿sí? Pronto y pelearé. No viene como el Señor amoroso que te consuela y te conforta. Al pecado, ya les digo, el Señor Jesús lo trata de esta forma. Pelearé contra ellos y ahí fíjense la espada de mi boca. Recuerden esto, la acepción de espada es de juicio de parte del Señor. Y más adelante habla que con la espada el Señor iba a destruir a todos los que se iban a oponer a Él, ¿sí? No siempre la figura de la espada es la palabra de Dios como un bálsamo y como algo que discierne, que escudriña, que convence. La espada del Señor Jesús a veces es directamente juicio aplicado, ¿sí? La misma figura de lo que pasó en la antigüedad con los que cayeron de Israel con los pecados de Balaam, que ahí hubo muerte. Bueno, es esa misma imagen la que trae en la iglesia. Arrepentite porque va a haber juicio de Dios en medio de ustedes. Y posiblemente podría ser desde enfermedades hasta muerte o hasta juicio, no lo sabemos. Eso es designio de Dios. Y ahí viene así la promesa, ¿no? Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, que no te entre por acá y te salga por el otro. Presta atención, atendé lo que te estoy diciendo. Y dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que lo recibe. Siempre está esto del vencedor, ¿eh? El vencedor. Recuerden que en el contexto siempre había competencias y todas estas cosas que les encantaba a los griegos y a los grecorromanos, y el Señor trae esta idea, ¿no? De la competencia, al que venciere, ¿qué le va a hacer? Dice, le va a dar del maná escondido. Bueno, acá nos metemos en un terreno. Si se ponen a leer ustedes qué es esto, la piedrecita, les ahorro el trámite. El maná escondido, ¿a qué se refiere esto? Bueno, cuando os cae el maná en el desierto, ¿se acuerdan? Hubo una orden del Señor a Moisés, ¿cuál era? Guardalo en una urnita aparte y metelo ¿a dónde? En el arca de testimonio. En el arca de testimonio estaba esa pequeña urna con maná. ¿Qué más estuvo después? Las tablas de la ley y lo tercero, la varita de Aarón que reverdeció, no la vara esa grande, una vara que después Dios hace reverdecer para mostrar que él era el sacerdote escogido. Eso tenía que estar en el arca. Con el tiempo se pierde todo esto, ¿sí? Se pierde. Acuérdense que lo último que cuando se destruye el templo en la deportación se llevan un montón de cosas. Están enlistadas, ¿no? Cuando vuelven, traen las copas, los utensilios. ¿Se acuerdan después de la deportación? ¿Qué es lo que no se nombra? El arca. ¿Dónde está el arca? Bueno, Indiana Jones la encontró en una de sus películas, pero no. Se cree, algunos dicen, ahí en Segunda Macabeos, si alguno leyó los libros, dicen que fue Jeremías quien la escondió antes de eso. Y había una cultura judía que comer el maná escondido justamente revelaba que era gozar de las bendiciones de esa era mesiánica. Ellos creían que cuando el Mesías regresara, iba a salir lo que estaba oculto, lo que estaba escondido. Y en este sentido es la imagen de lo que el Señor dice, ¿no? Le daré de ese maná escondido. Sin duda, la imagen también es de Cristo mismo. Porque, ¿qué dijo? Los padres dieron, el maná tenía un vencimiento, por así decirlo, pero el pan de vida, ¿no? Soy yo, dijo el Señor Jesús. Son promesas de bendiciones para aquellos que estamos en Cristo. La piedrecita blanca también se habla mucho de eso,
Y en relación al maná escondido, que es algo que tiene que ver con comer, se sabe que en la antigüedad había una piedrecita oblonga que se partía en el medio, que después de la competencia había una fiesta para los ganadores, los vencedores, y de un lado había un nombre y del otro lado de la piedra estaba el nombre del anfitrión. Entonces se cortaba, vos te quedabas con tu nombre y cuando vos ibas a la fiesta se encajaba con la otra mitad, o sea, no había posibilidad de falsificación porque no era un corte exacto. Entonces cuando encajaba perfectamente significaba que vos eras realmente un invitado a esa fiesta. Algunos hablan también de que eran piedritas blancas y negras las que se usaban para dar veredictos en los jurados y obviamente la blanca era para los inocentes, ¿no? Para aquellos que no eran culpables de nada. Así que fíjense cómo son figuras de promesas de lo que nosotros gozaremos, ¿no? Gozaremos. Nosotros somos vencedores no por mérito nuestro, sino porque estamos en ¿quién? En aquel que venció. En aquel que venció. Y por eso es que nosotros tenemos esa posibilidad de gozar de los que otros no gozan. Poder gozar de la presencia misma del Señor Jesús por la eternidad. Estaremos con Él. No solo habla de un reinado milenial, ¿no? Sino de estar con Él por la eternidad. Dice, ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La pregunta es, ¿recibiste al Señor Jesús en tu corazón como Salvador? Que esto pueda ser un amén en cada uno de nosotros y que podamos realmente arrepentirnos, dar un giro de 180 grados si hay cosas en nosotros que representan a los nicolaitas o a Balaam y que podamos crecer y que podamos decir somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios bendiga su palabra.